Hola a todos, ¿cómo están? Gracias a Bancaol por presentar esta conferencia. Yo les voy a platicar un poquito de mí. Les tengo que decir que estoy un poco nerviosa porque normalmente yo doy conferencias a pura gente arriba de 45 años y cuando entraron dije, el juicio va a estar tremendo. Vamos a hablar de finanzas desde un lado de perspectiva de género para que empecemos a pensar cómo afectan las finanzas en la pareja, ¿no? Y les voy a abrir la conversación, igual a hacerla un poquito más centrada para ustedes. Pero me presento, yo originalmente soy ingeniera química, estudié ingeniería química y después me dediqué al mundo financiero por circunstancias de la vida, trabajé en un fondo de capital muchos años, ahí hice mi carrera profesional y después emprendí una marca de productos para el cuidado de la piel y ahora soy TikToker y tengo un podcast y hablo sobre negocios y finanzas. Mi podcast se llama Chisme Corporativo y no tengo a ninguna escucha de chaviza, así que los invito a que le den follow al podcast, igual mitigamos ese gap de edad que traemos, pero básicamente lo que yo hago es un poco traducir lo que hacía en el fondo a la gente que no se dedica al mundo de los negocios o las finanzas. Es decir, ¿cómo podemos hacer algo que yo considero que es divertidísimo? Entender qué está pasando en el mundo de inteligencia artificial, entender qué está pasando con la bolsa, entender cómo están cambiando las acciones, por qué suben de valor, vivimos en una burbuja, sí, no, todo eso, pero bajarlo a un contexto bien sencillo. Y hoy quiero que hablemos de finanzas en pareja y me gusta que estén aquí porque esta conferencia originalmente inició por una tendencia, a ver si ustedes creen que es tendencia, ya me siento súper juzgada, pero una tendencia que empiezo a ver en redes sociales en la generación Z y Alfa, que es otra vez volver a romantizar una pareja donde no tenemos dos sueldos y un objetivo en común, ¿no? Y veo muchísimos videos de chavitas haciendo pilates a las 11 de la mañana y yo que me casé bien, hago pilates a las 11, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poquito, de las consecuencias de esa tendencia. Ya me presenté. Ahí les van algunos datos relevantes. 40% de los desacuerdos de la familia o la pareja están relacionados con dinero. 36% de las personas admiten ocultar información. Imagínense los que ocultan, ¿no? Porque ya el que admite, 36% admiten ocultar información sobre sus finanzas a sus parejas y 37% consideran que sus parejas gastan de más en cosas que no son necesarias. Veo varios así de que sí oculto. No sé si ya tengan relaciones serias, pero ya vi que sí. Ahora, está totalmente comprobado que los conflictos financieros no solo son sumamente comunes en este 40%, sino que son los que más desgastan a las familias, a las parejas y el futuro, ¿no? Y necesitamos plantearnos por qué está pasando, qué conversaciones no estamos teniendo. Ahora, vamos a hacer un diagnóstico y creo que este diagnóstico, a ver, ¿quién de ustedes aquí está casado? No creo que nadie, ¿o sí? El profesor así de yo. Ok, tenemos un casado. ¿Quién de acá tiene novio o novia? Ay, esta chaviza bastante. Ok. Vamos a hacer un diagnóstico. Pero vamos a hacer esto. Vamos a ponernos en los zapatos de sus papás, tíos, familiares, ¿ok? Y quiero que piensen en ellos. ¿Creen que saben cuánto gana el uno y el otro? La mayoría dice no. Unos sí, ok. Veo unos no. ¿Quién ha oído el consejo de nunca le digas a tu esposo cuánto ganas? Sí, yo igual. Me encanta. Vamos a juzgar a nuestros papás. Me está encantando esto. ¿Creen que sus papás, tíos, familiares saben cuánto deben los unos y los otros? Ese es más común, ¿no? Porque luego están embarrados. Ok, ahí lo veo. ¿Consideran que ustedes son partícipes de una conversación donde las parejas tienen metas financieras en común? Por ejemplo, que tú veas que tus papás, tus tíos, tus abuelos se junten y digan, ok, necesitamos ahorrar tanto en los próximos 3 años o necesitamos reducir el gasto en un 10%, ¿no? O sea, como meta, hablar de dinero y tener esas metas financieras. Esta es otra pregunta que no viene acá, pero se las hago. ¿Es común en sus casas que se hable de dinero con montos desde un lugar estratégico y no desde un lugar de resentimiento? ¿Saben? Me refiero a conversaciones no de gastaste más o nos hace falta, sino más bien esta conversación de ok, ¿cuánto deberíamos de ahorrar para que sucediera X, Y, Z, ¿no? ¿Cómo lo ven? O sea, ¿existe esa conversación o no? Ok, veo que bastante sí, otros no, mixto. ¿Consideran que la gente habla
del nivel de vida que tienen como meta. Y ahí les va a qué me refiero. Creo que nivel de vida se refiere a lo que queremos gastar, ¿no? Una cosa es nuestra riqueza, que es nuestro patrimonio, que es lo que tienes en la bolsa, es lo que tienes invertido, es lo que tienes en activos. Y otra cosa tiene que ver con tu nivel de vida. Es, yo quiero vivir en una casa de estas características. Yo quiero vivir cerca de mi trabajo y eso implica que tengo que ganar X o Y. Yo quiero tener un coche y quiero que mis hijos vayan a esta universidad. Entonces, ¿consideran que esas conversaciones se tienen? Ok, me gusta. ¿Consideran que sus familias tienen un sistema claro para la división de gastos? Ahí sí todos no. La mayoría no. ¿Qué dice el profesor allá? Más o menos, eso es no, le dio pena. Ok, ahí les va. La realidad es que a lo largo del tiempo, la mentalidad sobre cómo se debería de llevar el dinero en pareja y en familia ha cambiado muchísimo. La generación boomer, que es la generación de mis papás, o sea, sus abuelos, los boomers cometieron muchos errores, esa es la verdad. ¿Por qué cometieron muchos errores? Porque todavía no se hablaba de inclusión financiera desde un punto de vista de perspectiva de género, ¿no? Para hacer un poco parejo el ambiente. ¿Y qué pasó con los boomers? La verdad es que vivieron un mundo donde en particular las mujeres cargaron toda la carga familiar. ¿Se escucha bien? Como que se escucha, pues, ¿no? ¿O sí lo escuchan bien? Súper. Las mujeres cargaron toda la carga familiar, los hombres tradicionalmente cargaron la carga económica, las mujeres acabaron sin libertad y los hombres acabaron sintiendo un poder desmedido, pero también una presión desmedida, ¿no? Y esa combinación es muy tóxica. El 99% de los casos de violencia doméstica incluyen violencia económica. ¿Y por qué? Porque cuando hay una persona en la pareja que tiene control sobre el dinero, y eso no significa que sea la persona que gana el dinero, ¿no? En México, es más, ahorita en Estados Unidos, que es un mercado completamente diferente al de México, acaban de sacar una estadística que el 56% de los hogares dependen del ingreso de la mujer. Y eso no significa que la mujer controle el dinero de la casa, ¿no? Significa que probablemente la mujer gana el dinero, regresa a la casa y se lo da a la pareja para que lo administre, ¿no? Y en ese momento cede el poder. Y vivimos en un país donde la violencia doméstica y la violencia económica son constantes. Y necesitamos entender cómo podemos empezar a generar estas conversaciones para mitigarlo. Ahora, ¿qué pasó? El mundo cambió. Ahora tenemos familias que son de 2 ingresos. Los 2 crían, en teoría los 2 deciden, pero nadie nos enseñó cómo hacerlo. Nadie se sentó y nos dijo, ¿qué creen? Los roles tradicionales ya no existen o se han mitigado, no es que no existan, se han mitigado. Y ahora necesitamos redefinir cómo manejamos a la pareja y cómo manejamos estos roles. Para mí, la clave está en pensar en una pareja como una sociedad y en la familia como una empresa. Para mí, y esta conversación siempre es muy controversial cuando hablo de ello en conferencias o en redes sociales, porque se plantea la pregunta de, ay, Maca, es que tú eres una cínica capitalista. Tú todo lo ves en términos de dinero. Y tú dices, no, la pareja se tiene que ver como una empresa, se tienen que sentar, tienen que hacer acuerdos de sociedad. Y la realidad de las cosas es que sí. La pareja tiene un lado que es emocional, afectivo, pero también es la base de la economía. Y si la base de la economía no se ve como una sociedad, entonces no podemos realmente establecer claramente cuáles son los puntos que tenemos que seguir, ¿no? Y sobre todo la meta en común. Y les voy a dar varios ejemplos personales, ahorita entramos a eso, pero vamos a hablar de estos 3 pilares. Los 3 pilares clave son transparencia, acuerdos y respeto. La transparencia es algo que a los latinos no nos gusta mucho, ¿no? Somos el país de la corrupción, somos el país del chisme, del secreto, somos el país del papelito para tener la data de la empresa, no, nunca nos subimos al sistema. La transparencia no es nuestro fuerte.
Hay una estadística que dice que cerca del 80% de la gente en Latinoamérica siente que es de mal gusto hablar de dinero en círculos sociales o familiares, ¿no? ¿Quién de ustedes siente que es de mal gusto hablar de dinero en círculos sociales o familiares? Me gusta, esta chaviza viene revolucionada. Me encanta. ¿Quién de ustedes tiene un trabajo? Ok. Y de los que contestaron que sí, ¿cuántos de sus amigos saben cuánto ganan? Entonces, a pocos, no les gusta tanto, ¿no? Mary sí levantó la mano. ¿Tus amigos sí saben cuánto ganan? Me gusta, Mary. Ok. Ahorita les cuento un par de historias al respecto, pero la transparencia es clave para establecer los acuerdos y sobre todo también para nivelar muchas de las diferencias que vemos. Les voy a contar una historia personal. Hace un par de meses, una de mis amigas estaba negociando su sueldo. Se la estaban llevando a una gran empresa y es una de esas amigas, y ustedes lo van a vivir después de salir de la escuela, que es mi amiga de la escuela, pero ella ya tiene otras amigas, ¿no? Y ella tiene otras amigas de la misma escuela que no eran mis amigas. ¿Sí me explico? Como que dos grupitos y había una persona en común. Y entonces tiene este otro grupito mucho más consistente de verse que este otro. Y plantea la idea de, oye, ¿me pueden decir cuánto ganan para yo llegar a negociar? Y todas, ay, no, ¿cómo te vamos a decir cuánto ganas? Bueno, entonces mi amiga estaba apanicada un poco sobre esa conversación de cómo voy a llegar a negociar si yo no sé en dónde estoy, ¿no? Yo no sé cuánto debería de ganar. Y por el otro lado, el grupo en el que yo estoy, somos todas financieras y todas estamos acostumbradas a que la transparencia es la clave de la negociación, ¿no? La negociación se gana en la preparación, cuando preparas esa propuesta y cuando dices, yo conozco a X, Y, Z personas que tienen las mismas capacidades que yo, estudiaron lo mismo y tienen la misma experiencia y esto es lo que ganan y yo quiero lo mismo. Y llegó y nos dijo, oigan, ¿cuánto ganan? Y no solo recibió cuánto ganamos, recibió contratos, recibió detalles de bonos, recibió historial de sueldo y cuando negoció lo que quería negociar, negoció un sueldo que era 35% más alto que lo que ella había pensado pedir. Y eso todo tiene que ver con la transparencia, es nosotras cómo nos apoyamos, ¿no? Cómo podemos ver tú, ok, ¿qué tienes que yo no tengo? ¿Cómo obtengo eso? Desde un lado de la colaboración, no de la envidia, pero 100% desde la transparencia. Del otro lado están los acuerdos. Muchas veces, cuando realmente la familia no se ve como una sociedad, es porque los acuerdos no están claros y no están puestos en papel. Mi pobre esposo, yo estoy casada y tengo 2 hijos, y mi pobre esposo habíamos salido 3 veces, ¿ok? Yo ya tenía 27 y ya les llevaba como 14 años a ustedes, yo creo. Y llegué, tercera date, y le dije, mira, yo te voy a decir algo. Para mí es muy relevante que desde ahorita definamos en dónde estamos parados. Yo quiero saber cuánto ganas, cuánto debes, yo te voy a decir cuánto gano, cuánto debo. Quiero saber cuáles son tus metas, qué te imaginas, porque la verdad es que si no estamos en same page en esto, no va a funcionar. Mi esposo en ese momento así de, ¿no? Y no sé si han visto este meme de, pero es que eres una gold digger, y el otro y la otra le pregunta, ¿han visto eso? No sé si es un meme o no sé ni siquiera cómo se diga, pero que le pregunta, ¿eres una gold digger? Y la otra le dice, pero ¿de qué dinero estamos hablando? ¿Qué dinero te voy a robar? El que voy a hacer algún día, ¿no? Así se sintió mi esposo como ese meme. Y me dijo, a ver, me sentí como que era muy agresivo el approach, pero luego lo aprecié mucho porque desde el principio empezamos a marcar acuerdos, ¿no? Empezamos a marcar acuerdos de quién pagaba qué. Empezamos a entender cuál era el nivel de vida que realmente teníamos acceso a, ¿no? Oye, podemos ir a comer, a cenar. Tal vez esta vez sí y esta vez no, porque entendemos en dónde estamos parados, ¿no? Y esos acuerdos son claros. Y la otra es el respeto, crear momentos de discusión, que eso se ve mucho y yo lo veo mucho en las personas que asesoro, que es que agarras el peor momento para tener la discusión del dinero, ¿no? Cuando te estás peleando, cuando justo llegaron a cobrarte la tarjeta de crédito, cuando la bolsa se cayó. Cuando suceden esas cosas es cuando decides que vas a tener la conversación. Y eso es un problema, hay que tenerlo en un lugar de respeto, ¿no? Y entendiendo qué tiene que ver la otra persona. Ahora, ¿qué preguntas nos necesitamos hacer? Y estas preguntas me hubiera gustado que me las dieran a su edad y no cuando me las dieron a los 27 años. Nos deberíamos hacer en lo individual y a la hora de construir en familia y en pareja, ¿no? ¿Qué quiero yo? ¿Quién trae el dinero a la casa?
¿Lo traen dos personas? ¿Lo trae solo una persona? Para mí hasta la elección de carrera tiene que ver con este esquema que estás pensando. ¿Aquí ustedes ya eligieron qué carrera van a estudiar? Veo que varios. Ok. A ver, díganme, por curiosidad. Like. Allá el de capucha. Ah, todos son de negocios digitales. Ok, me encanta. Oigan, pues me gusta esta actitud. Ok. Esa carrera claramente no existía hace 20 años, ¿verdad? Pero bueno. Ya de saque, ustedes son gente que van a acceder a un sueldo más alto que el promedio, ¿no? Entonces, ya ahí podemos empezar a tener una discusión de que sí, ¿no? Los dos y todos se pusieron contentos, pero es cierto, ¿no? O sea, creo que es una carrera que yo contrataría a gente que sale de negocios digitales. Ahora, ¿quién se encarga del hogar? Este es un temota para todas las mujeres, porque en México las mujeres pasamos al menos 4.5 horas más en trabajos del hogar que los hombres. Y eso hace que tener carreras exitosas no sea tan fácil. Yo les puedo decir que yo considero que tengo una carrera muy exitosa porque tengo un esposo que entiende los acuerdos que tenemos, los dos contribuimos a la meta económica de la misma manera y los dos contribuimos a los hijos. Imagínense que yo me dedico a dar conferencias, a educar a gente sobre cómo llevar sus finanzas y los negocios y viajo por México, viajo fuera de México y tengo un bebé de 6 meses y una niña de 2 años y medio. Eso no sería posible si yo no tuviera un esposo que supiera cómo preparar una mamila. Y se los digo de chiste, pero es anécdota. Yo conozco gente que sus esposos son directores de multinacionales y les dicen que no saben cómo preparar una mamila. Y yo, o sea, agua y unas cucharaditas de leche, ¿no? O sea, lo puede hacer un niño de 4 años. Entonces hay que empezar a entender esas conversaciones. La otra es cómo se reconoce este trabajo. Y aquí entra una conversación bien incómoda. Y esta pregunta va para los hombres del salón de negocios digitales. Ustedes salen a trabajar, su esposa, a ver tú, ahí te va una situación hipotética. Tú sales a trabajar. Te escogí a ti porque tú estás muy poniendo atención y tú más o menos. Entonces dije, él es el target. Tú sales a trabajar, tienes un trabajo muy exigente, encontraste una chamba en Mercado Libre. Mercado Libre tiene una fama tremenda. Entonces tú llegas a Mercado Libre 7 de la mañana, sales 9 de la noche, llegas a tu casa y empieza la hora del home office, que te das como de 9 a 11. Y tu esposa se encarga de tus 3 hijos, tienes unos gemelos y una niña, vives en una casa preciosa, tu esposa tiene preciosos a tus hijos, hace el día de la ONU de la escuela, hace los brownies, todo. Llega la hora de la quincena y te toca depositarle. Primer sentimiento que se te viene a la cabeza, escógeme entre dos, como, ok, le tengo que pagar de mi sueldo o estamos construyendo una vida en conjunto. Ok, me gusta. Segunda situación. Tu esposa es adicta al Candy Crush. Tus hijos comen puro nugget. Ella no trabaja. Tú trabajas en Mercado Libre. Llega la quincena y te dice, ¿qué sientes? A o B. Más A. Y abro la conversación porque hay dos lados de la moneda, ¿no? Las dos personas tenemos que construir lo mismo. Hoy honestamente es un privilegio tener una familia donde solo una persona trabaje. La verdad cada vez es más raro, yo creo que cada vez se va a hacer más raro, pero necesitamos definir todos los roles que vienen en el hogar y ver cómo se va a dividir ese dinero. Porque hace poco conocí a una abogada de divorcios en Estados Unidos muy famosa que se encarga de ver divorcios high profile, ¿no? Son divorcios de gente que tiene muchísimo dinero. Y normalmente son alguien, y tiene como 60-40, 60% hombres, 40% mujeres, que hizo muchísimo dinero. La otra persona no trabajó, llevó tipo la organización, ya saben, ¿no? Como los ultra ricos que tienen una caridad por aquí, otra caridad por allá. Y en el divorcio, el que generó el dinero no le quiere dar un peso al que no. Y dice, es mi dinero. Y estamos hablando de gente que tiene cientos de millones de dólares en la bolsa y que esta abogada decía que buscan las otras partes abogados gratis
porque no tienen acceso a una cuenta de banco. Y entonces esto no tiene que ver con el nivel, esto tiene que ver con los acuerdos y con el acceso. Imagínense esa locura de vivir en una casa de $3 millones en Miami y no tener una cuenta de banco y no poder pagar un abogado. Y ese es, ¿no? Este es un escenario que existe, es una realidad. La otra es cuáles son las particularidades que definen a la relación. Ahorita les voy a decir cómo creo que se debería llevar la división del dinero, pero hay que pensar en qué tenemos, ¿no? En mi caso, mi esposo y yo los dos tenemos empresas. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces necesitamos reinvertir nuestro capital, que nuestro sueldo no es tan consistente, que muchas veces recibimos bonos que no son necesariamente una quincena y entonces tenemos que adaptar la vida a esa realidad, ¿no? Y hay que tener esa discusión y tenerla consistentemente. Mi esposo y yo como una vez cada 2 años nos sentamos y decimos, ok, seguimos en lo mismo, tenemos las mismas metas, ok, ahora son 2 hijos, queremos que y hacemos otra vez este acuerdo, ¿no? Y eso es claro. Y también qué valoramos en la individual. Mi esposo y yo tenemos algo en común, que creo que es una conversación que se debería de tener desde que eres novios, que es que los dos valoramos mucho nuestra independencia, ¿no? A mí me gusta tener el dinero de la familia y mi propio dinero, porque a mí no me gusta rendirle cuentas a nadie. A mí me gusta que yo me pueda ir a hacer las uñas, cortarme el pelo y no tener que escribirlo en el presupuesto de la familia, ¿no? Yo le digo que son mis estupideces y mi esposo tiene unas. Mi esposo de vez en cuando le gusta ir a pescar y va 12 horas en una panga a pescar con unos desconocidos ahí. No sé si le cobran, los desconocidos no le cobran, no tengo idea cuál es el acuerdo, pero esa es su individualidad, ¿no? Entonces hay que ver estas particularidades. Y la otra es qué queremos construir en el largo plazo. Les voy a contar mi historia en lo particular, que yo desde que era la familia de mi papá no nació en México y yo desde que era muy chica yo siempre me quise ir eventualmente a vivir a un pueblo muy chiquito, pesquero. De ahí tenemos en común lo del esposo, nada más yo no pesco. Y tenemos esta meta, pero nuestros negocios están aquí. Y entonces creamos un plan a 4 o 5 años donde necesitamos cumplir ciertas metas financieras. Y nos sentamos y dijimos, ok, si queremos que esto suceda y por ende vamos a salirnos de nuestros negocios y vamos a tener que empezar algo nuevo en otro lugar del país, entonces necesitamos tener un colchón, necesitamos llegar allá con suficiente dinero para pagar las escuelas, ¿no? Para pagar la renta, y entonces eso para nosotros es muy importante tenerlo en el radar porque significa que estamos construyendo algo en conjunto y tal vez si tenemos que tomar una decisión de, oye, no sé, invertimos en algo o tal vez mejor lo ahorramos porque estamos construyendo esto, porque tal vez este negocio es muy de alto riesgo ese que estamos invirtiendo, mejor lo ahorramos, ¿no? Y empezamos a generar esa conversación. Ahora, es importante eso, buscar espacios con calma y respeto, pero vamos a hablar de cómo nos organizamos en el monto. Y para mí esto sí tiene que ver con cada particularidad, pero creo que este sistema funciona y le ha funcionado a muchísimos de mis alumnos. Para mí, 3 cuentas, 3 propósitos. Esa es clave, ¿no? Esto me lo preguntan muchísimo. Oye, pero mejor una cuenta donde vaciemos todo el dinero y es compleja de llevar, la individualidad es importante. Sobre todo ustedes, a ver, ¿quién de aquí le interesa invertir? No que esté invertido ahorita, pero que le interesa invertir, le llama la atención. Ok, creo que varios. La verdad, las inversiones, ¿no? A veces quieres hacer una decisión que no es la más inteligente. Yo les puedo decir que antier decidí que iba a invertir en Intel y es una pésima decisión porque no sé, tengo una tesis dura. Ahorita no se las voy a hacer, pero ahí les va. Mi punto es que mi portafolio está hecho por un asesor, está diversificado, pero hay veces que yo quiero hacer mis cosas, ¿no? Y yo le conté a mi esposo, fíjate que invertí en Intel. No fue una decisión que tomamos en conjunto, fue una decisión que yo tomé con mi dinero. Y él me dijo, ay, ya me está dando FOMO. ¿Por qué? Y le mandé la tesis y tal. Y entonces tenemos una conversación de individuos que no afecta a la familia. Y eso lo hace también muchísimo más divertido. Y luego también está el ahorro. Para mí el ahorro idealmente tiene que ser del 30%. Es una discusión muy amplia, pero si no te alcanza para ahorrar, la realidad es que lo que no te alcanza es para la vida que estás viviendo. Y a veces tener esa realización es bien dura. Pero eso nos puede empujar, sobre todo cuando están tan chicos, a pensar en otras cosas, ¿no? A pensar que tal vez el trabajo de mis sueños no es el trabajo óptimo para mis finanzas y está más divertido ir a un trabajo que no te gusta tanto, pero ver tu cuenta de banco crecer.
yo soy medio cínica, la verdad, pero creo que puede ser un tema decisivo, ¿no? Y vas empezando a crear esto. Ahora, ¿cómo sabes cuánto se va a cada cuenta? Les voy a enseñar un método que hemos hecho que le ha funcionado a muchas personas y se los dejo ahí para sembrar la idea en el futuro. Primero, tenemos absoluta transparencia. Sabemos cuáles son los gastos e ingresos de todos los involucrados. Ingresos también pasivos, porque luego siempre me voy encontrando ahí a familias de que la mamá le pasa dinero a la hija por acá abajito, ¿no? Que para el gastito, tienen un negocio ahí medio riesgoso que no le han contado a la esposa, que tal vez acaba en pérdida. Entonces tiene que haber mucha transparencia. Sumamos todos los gastos fijos y determinamos el ahorro mensual, ¿ok? Una vez teniendo eso, decimos, ok, Juanita gana 100, Juanito gana 50, en conjunto ganan 150 y los gastos son 75. Vamos a hacerlo proporcional, ¿no? Aquí lo vemos como en un ejemplo. O sea, si tenemos 14,000 pesos de gastos más ahorro y en total tenemos 25,000 de ingresos, cada persona va a entregar a la cuenta familiar el 56% de sus ingresos, ¿ok? Y el resto, el otro 44%, es para ellos. Y eso sucede consistente. A mí ese 50-50 se me hace para gente que no sabe sumar, porque 50-50 significaría que tú tienes dos ingresos exactamente iguales y eso nunca pasa, ¿no? O sea, a menos que los dos trabajen en Mercado Libre, tú y tu novia ya está en el celular con la novia y ni ha conseguido el trabajo en Mercado Libre, o sea, ni fijado. Parte de, no, o sea, cuando me dicen, oye, entonces dividimos los gastos 50-50, no, o sea, no hace mucho sentido porque parte de una filosofía errónea. Acá se ven una tablita por si les hace como más sentido, más sencillo. Y no les voy a mentir, ¿saben cuál es el comentario que más me dicen cuando les digo, bueno, entonces te toca repartir el 70% de tu ingreso a la cuenta familiar? Cara así de, ¿pero cómo? Y eso es porque en el fondo no estamos entendiendo que es un proyecto conjunto. Yo veo la cuenta de la familia como un proyecto conjunto y mi cuenta donde hago más mis experimentos, ¿no? Pero el proyecto conjunto realmente está acá. Y esto siempre se tiene que volver a definir. ¿Por qué? Porque si estamos pensando no solo en ahorros, sino en un futuro claro, no sé, ¿alguno de ustedes se quiere ir eventualmente de maestría? ¿Le gustaría irse de maestría a algún lugar? Veo varios que sí. Muy estudiosos estos de negocios digitales. Pensar en eso, ¿no? Tienes esta meta, ok, ¿cuánto me va a costar? ¿Qué necesito hacer para llegar ahí? Y entonces empezar a poner en estas cajitas para llegar acá. Realmente para mí un poco, y más que la conclusión técnica, que sí creo que es una solución esta conclusión técnica, pero más que la conclusión técnica es que si no podemos hablar de dinero desde chicos, con la gente que nos rodea, con nuestra familia, es más, hasta preguntar hacia arriba, porque yo me acuerdo cuando era chica que a mi papá le costaba mucho trabajo contarme cuánto ganaba, ¿no? Porque sentía que yo, o tal vez él no estaba dispuesto a que nosotros viéramos la realidad en la que vivíamos, o tal vez decía, va a gastar de más, o tal vez se va a sentir culpable de lo que gastamos en su escuela, o no sé cuál sea la situación. Pero empezar a ser esas personas que sembramos esta idea de que necesitamos hablar de dinero con el de al lado para empezar a comparar, empezar a entender en qué estamos gastando, cómo lo estamos ahorrando y cómo lo vamos a invertir. Porque si no, al final del día no estamos hablando de un futuro en conjunto. No podemos hablar de cuáles son nuestras metas, de hacia dónde queremos llegar, de cómo queremos invertir, si no abrimos esa conversación y entendemos que el dinero no solo tiene que ver con el dinero, sino con todas las tareas que tenemos en el día a día y todos los roles que tiene una familia. Muchísimas gracias.